Se necesita valentía para preguntar cuál es en realidad el precio del despertar y por qué para tantos de nosotros ese camino hacia la luz comienza, paradójicamente, en una profunda y extraña soledad. Mira hacia adentro. ¿Alguna vez te has sorprendido en ese silencio que, en lugar de ser un puerto de paz, trae un eco vacío de ansiedad? Esa sensación de que algo grita dentro de ti, una verdad urgente que se niega a ser callada, pero ya no sabes a quién contárselo ni cómo expresarlo. Muchos de nosotros, viajeros del alma, cargamos con esa angustia silenciosa de sentirnos más solos, precisamente después de haber tenido el valor de dar el primer paso hacia la sanación. La sensación es que perdimos a nuestra antigua tribu. La piel vieja ya no nos sirve, pero la nueva aún no ha sido tejida. Ese dolor es el duelo de un yo que se fue, pero que no tiene a quién decirle adiós. Claudio Naranjo, con su sabiduría que une el alma y la ciencia, nos invita a ver ese exilio del ser no como un defecto en nuestro camino, sino como una voz de nuestra frecuencia interior tratando de mostrarnos las heridas que el tiempo, por sí solo, no pudo sanar. Es el precio de la verdadera libertad, la transición del ego ciego hacia la búsqueda esencial, que exige renunciar a esa ilusión de seguridad que en el fondo era una prisión cómoda. Cuando la máscara social cae, la vibración interna cambia, y lo que antes resonaba ahora causa disonancia. El neurocientífico Antonio Damasio nos revela que ese cambio de coherencia emocional interna, ese alineamiento con la verdad, genera neurofisiológicamente una desconexión con el entorno externo. La soledad, en este contexto, no es un fallo, es el subproducto de una frecuencia que se elevó. La mayoría de las personas cree que el despertar traerá más amigos, más conexiones y un vasto océano de aceptación. Sin embargo, el camino que nos muestra Naranjo revela el guión invertido. El alma primero depura, selecciona y expone la falsedad de toda esa espiritualidad performática que solo habla de luz. Antes de atraer a tu nueva tribu, primero necesitas convertirte en tu propio puerto seguro e inquebrantable, y ese movimiento siempre es hacia adentro. En este video, juntos vamos a descubrir cómo la neurociencia demuestra la sabiduría de los antiguos y explica esta soledad inesperada y, más importante aún, cómo puedes transformar este aislamiento en una fase sagrada de calibración vibracional, convirtiéndolo en un poder silencioso y magnético. Esta es la promesa, no solo información, sino un camino de regreso hacia ti mismo, reequilibrando tu energía para atraer la vida que tu esencia realmente merece. Inspirados por las enseñanzas profundas de Claudio Naranjo y la visión de mentes como Gabor Maté y Carl Jung, comenzaremos este viaje de regreso a casa. ¿Lo sientes? Esa extraña angustia de encontrarte más aislado del mundo después de haber dado el primer y valiente paso en tu evolución personal. Es la sensación aguda de ya no pertenecer, como si hubieras salido de un círculo social que, aunque tóxico o superficial, te ofrecía una falsa sensación de pertenencia. Extrañas a tu antigua tribu, aquella que te comprendía en tu versión anterior, y ahora, al intentar compartir tus nuevas luces, solo encuentras miradas vacías, o peor aún, un silencio que parece juzgarte. Ese dolor de sentirte extranjero en tu propia vida es el dolor silencioso de quien está en transición. La visión de Claudio Naranjo nos guía hacia la comprensión de la ruptura simbólica que ocurre. Él nos enseña, a través de su mirada sobre el eneagrama, que el verdadero despertar exige abandonar nuestra prisión cómoda. Esa prisión es la ilusión de seguridad que construimos al usar máscaras sociales, al conformarnos con lo conocido. Cuando el alma clama por esencia, exige que esas máscaras caigan, y el precio de esa caída es la exposición. El momento en que te das cuenta de que esa seguridad externa no era más que un acuerdo con tu propia ceguera. Es un retiro necesario, una retirada forzada de las viejas relaciones que ya no sostienen tu nueva frecuencia. El cuerpo, sabio en sus reacciones, manifiesta ese cambio desde dentro. Lo que la mente aún no ha procesado, el sistema nervioso ya lo está sintiendo. El neurocientífico Antonio Damasio nos ayuda a entender el llamado efecto vagal, cuando tu coherencia emocional interna se realinea
Cuando tu vibración busca la verdad, se genera una disonancia inevitable con el entorno externo que sigue vibrando en el patrón antiguo. Esa soledad que sientes es, en parte, el subproducto neurofisiológico de un cambio profundo en tu coherencia interna. Estamos programados para pertenecer, pero la verdadera conexión requiere alineamiento. Y aquí se encuentra una de las revelaciones más grandes. La mayoría de las personas que se inician en la espiritualidad esperan que el despertar las haga más populares, más comprendidas, pero el camino del alma nos enseña que, antes de expandirse, hay que limpiar. El despertar, en este punto, primero depura las conexiones, exponiendo la fragilidad de la espiritualidad performática, esa que solo existe en la teoría o en las pláticas bonitas, frente a la urgencia de una reconexión auténtica que exige silencio y vulnerabilidad cruda. Este es el primer precio: aceptar que, por un tiempo, tu camino será recorrido en una soledad vigilante, porque es justo en ese espacio donde tu nueva frecuencia se establece. ¿Por qué, en lugar de la paz prometida, el aislamiento inicial puede intensificar el dolor, haciéndote dudar si estás cometiendo un error invisible? Es crucial entender que, al alejarte, existe un riesgo sutil de confundir la soledad creativa con la autosabotaje inconsciente. En esta etapa, si fuerzas el contacto con lo que ya no resuena, el dolor se intensifica y tu frecuencia vibracional puede, irónicamente, disminuir. El alma está de luto por la personalidad antigua, y el vacío que sientes no es un defecto que deba llenarse con cualquier cosa, sino un espacio sagrado que necesita ser nutrido por la esencia. Claudio Naranjo nos ofrece la sabiduría de la fuerza centrífuga del ser. El trabajo de autoconocimiento y sanación profunda es, por naturaleza, un movimiento centrípeto. Está dirigido hacia el interior. Es un recogimiento que no debe verse como un castigo ni como una fuga del mundo, sino como la nutrición esencial del alma que estaba hambrienta de sí misma. El ser se está reorganizando, y eso requiere silencio y distancia del ruido externo para que la coherencia interna se establezca. Es en ese recogimiento donde podemos iniciar una práctica de 3 etapas para transmutar el vacío. Primera etapa: identificación. Mapea los ruidos externos que usabas para llenar tu vacío interior. Quizás era el exceso de trabajo, relaciones tóxicas o la búsqueda constante de validación social. Segunda etapa: reversión. Transforma el miedo a estar solo en la urgencia sagrada de encontrarte a ti mismo, comprendiendo que esa soledad es el portal hacia la autonomía y el autoconocimiento profundo. Y la tercera, la más importante: creación de un ancla. Establece un pequeño ritual diario que te sirva como ancla de coherencia emocional. Puede ser una práctica de respiración o de presencia para que tu campo energético no oscile por la ausencia de lo externo. De esta manera, el vacío se convierte en el lienzo donde se dibujará tu nueva frecuencia. El aislamiento es un evento que sacude toda la neuroquímica social. Es tu cerebro atravesando una renegociación interna. Existe una explicación profunda sobre el papel del cortisol, la hormona del estrés, y la oxitocina, la hormona del afecto y la conexión. El despertar exige de tu ser una renegociación del sistema de recompensa social. Tu cuerpo está rechazando lo superficial, porque el costo energético de bajar tu frecuencia para encajar en la superficialidad ahora es más alto que la recompensa temporal de dopamina que te ofrecía el antiguo sentido de pertenencia. Puedes notar, por ejemplo, una irritación o una impaciencia extrema con las conversaciones triviales que parecen drenar tu energía vital. Esto no es, como tu mente podría sugerir, arrogancia espiritual. Es, en realidad, un síntoma sutil de desalineamiento. Es tu campo energético señalando el agotamiento que sientes al tener que moldearte a lo que no es auténtico. Gabor Maté nos recuerda que el cuerpo grita lo que el alma no soporta, y esa irritación es el cuerpo pidiéndote que honres tu nueva coherencia vibracional. La naturaleza, en su sabiduría, nos ofrece la metáfora del metal precioso. El metal solo revela su pureza y su verdadero valor después de pasar por el fuego intenso, y solo se separa del mineral durante el proceso de refinación. El aislamiento que estás viviendo es ese fuego, es el proceso alquímico
que separa lo esencial de lo ilusorio. Por eso, el aislamiento no es un castigo, sino la etapa de selección natural que tu nuevo yo está promoviendo para que solo aquello que resuene con tu más alta verdad permanezca a tu lado. Existe un mito muy seductor en la jornada de quien comienza a despertar, la creencia de que es necesario compartir activamente lo que se está manifestando, el nuevo proyecto de vida o el cambio de frecuencia que se busca. Este mito es una trampa que puede sabotear tu campo electromagnético personal. Cuando expones tu intención o tu proyecto vibracional antes de que haya alcanzado una masa crítica, lo estás sometiendo a energías que no están alineadas con él. La energía de la envidia silenciosa, de la duda ajena o incluso la energía dispersa de quienes no comprenden tu búsqueda, actúan como un viento frío sobre una llama recién encendida, debilitando la fuerza necesaria para su materialización. El camino de la transformación profunda propone un acto prohibido o rebelde frente al sentido común de la autoayuda. Deja de vibrar alto para los demás. Tu campo de atracción y tu nueva realidad no son un espectáculo para ser aplaudidos. La mayor fuerza de tu intención elevada reside precisamente en el hecho de estar blindada y no comunicada. Es un trabajo íntimo, un diálogo entre tu esencia y el universo, sin la necesidad de audiencia ni validación externa para que se sostenga. Esto nos lleva a una analogía muy clara que ilustra la necesidad del silencio. Piensa en un submarino. Necesita profundidad, silencio y la presión de las aguas más bajas para lanzar su objetivo con la fuerza y precisión necesarias. Estar en la superficie, expuesto al ruido, al viento y a la mirada de todos, haría que el lanzamiento fuera impreciso e ineficaz. Tu intención es tu misil de transformación. Requiere la presión del silencio interno y la profundidad de una convicción no negociable para alcanzar el objetivo con máxima resonancia, sin ser interceptada por el ruido de la incredulidad ajena. El camino de la soledad es sagrado y necesario para la calibración del alma, pero lleva consigo una trampa sutil y peligrosa, la de usar el aislamiento para construir una nueva máscara espiritual. Hay que tener cuidado con el momento en que tu soledad se convierte en un estatus de superioridad, en la peligrosa creencia de que te has vuelto demasiado evolucionado para entender la mediocridad del mundo. Esa rigidez no es elevación de frecuencia, sino el ego rehaciéndose en un nuevo patrón de huida del presente, un narcisismo espiritual disfrazado de evolución. Esa postura no es más que una forma elegante de escapar. Y la pregunta chocante que debemos hacernos, con total honestidad del ser, es esta: ¿te estás aislando para crecer y nutrir tu esencia, o te estás escondiendo para evitar las partes no resueltas de ti mismo que solo la convivencia con otros puede exponer? El verdadero crecimiento no está en huir, sino en la capacidad de sostener tu frecuencia en medio del caos y de la imperfección humana. Es tiempo de una reversión de expectativas. La verdadera maestría espiritual no consiste en vivir en la montaña, protegido del mundo y de sus bajas vibraciones, sino en mantener tu frecuencia interna intacta, tu paz inquebrantable, en medio de la ciudad, del ruido, de las conversaciones triviales y de las tensiones cotidianas. El mundo es tu campo de pruebas. Si tu paz depende de estar aislado, esa paz todavía es frágil, porque depende de una circunstancia externa. El desafío es llevar el silencio que conquistaste hacia dentro del ruido, y eso exige un movimiento valiente de regreso a la acción y a la interacción. Para muchos adultos que buscan la sanación y se encuentran aislados, especialmente entre los 35 y 60 años, existe un factor inconsciente clave en juego. Ese aislamiento, motivado por el despertar, muchas veces reactiva la herida primaria del abandono que habita en el niño interior. El despertar rompe las ilusiones de seguridad que habías construido, como las relaciones tóxicas disfrazadas de afecto, y al hacerlo, abre el abismo del trauma no sanado. El alma elige aislarse como un antiguo mecanismo de defensa, buscando protegerse de una nueva decepción o de un nuevo abandono. Gabor Mate y los estudios sobre trauma nos muestran que la mente crea complejos mecanismos para proteger al individuo. Y la soledad puede ser una forma de protección, incluso si causa dolor.
Podemos observarlo en un caso real, hipotético pero verosímil, donde la manifestación de amor o prosperidad estaba bloqueada por una creencia inconsciente de que recibir es peligroso. Si atraigo lo que deseo, puedo perderlo. La soledad en ese caso era una forma de proteger lo que se deseaba, manteniéndolo distante y seguro dentro del campo personal, evitando el dolor de la pérdida en el mundo externo. Necesitamos transmutar esa reacción defensiva en un nuevo modelo mental de autonomía espiritual. El aislamiento reactivo, ese que nace del miedo al abandono, debe ser reemplazado por la certeza inquebrantable del ser. Ya no necesito que la realidad externa me valide, me apoye o me consuele para sentirme pleno. El yo que se basta a sí mismo, que se nutre de su propia esencia, puede conectarse con el mundo sin la ansiedad de la dependencia. Cuando observamos a la persona que se aísla, percibimos que detrás de su aparente búsqueda de paz existe un punto de vista invertido y profundo. El alma aislada en realidad está intentando desesperadamente controlar el futuro. Existe el miedo de que, si se expone al mundo antes de tiempo, podría acelerar un proceso que aún no está listo, o peor aún, perder lo que acaba de atraer y consolidar en su nueva frecuencia. El aislamiento se convierte entonces en un intento neurótico de estirar el tiempo, de congelar el presente para garantizar un futuro perfecto. Claudio Naranjo es claro al recordarnos que la impaciencia es una de las fijaciones más persistentes del ego. Es el deseo de saltar el proceso, de huir de la única realidad que puede sanarnos, el presente. El ego quiere el resultado final sin atravesar la jornada. Quiere la paz inquebrantable sin soportar el desconforto de la transmutación. Esa urgencia bloquea la paciencia vibracional que el universo requiere. Tu frecuencia se alinea con el tiempo del universo, no con el de tu reloj interno. El cambio de enfoque que se impone es este. En lugar de concentrarte en cuándo terminará el aislamiento o cuándo aparecerá tu nueva tribu, necesitas con urgencia enfocarte en cuál es la lección de profundidad que estás ignorando en el aquí y ahora. La soledad es una invitación. La vida te está dando tiempo, espacio y silencio para que te conviertas en lo que necesitas ser. La única urgencia es la de estar presente para tu propia sanación. Es natural sentir miedo a la pérdida cuando atraviesas un proceso de transformación tan profundo, especialmente el miedo de perder esa nueva frecuencia que acabas de adquirir al volver a mezclarte con el mundo antiguo. Sin embargo, ese mismo miedo es la programación que mantiene activamente la separación en tu vida. Te aíslas por temor a ser contaminado, pero es precisamente ese miedo el que envía al universo la señal de que el mundo exterior es una amenaza, y el universo responde a tu expectativa. El concepto psicológico del efecto Pigmalión nos muestra con claridad cómo la expectativa del observador afecta directamente el resultado. Si entras en cualquier interacción con la creencia previa de que las personas van a decepcionarte, que no podrán acompañar tu nueva luz o que inevitablemente te arrastrarán hacia abajo, tu campo vibracional emite esa profecía antes incluso de que se diga una palabra. Te conviertes en el creador de tu propia soledad, no por tu evolución, sino por tu miedo a ella. La necesidad humana de pertenecer es inherente a nuestra naturaleza, como siempre lo ha señalado la psicología. El verdadero desafío no es eliminar esa necesidad, sino redirigirla. La verdadera reconexión y la atracción de tu nueva tribu solo ocurren cuando emanas lo que realmente eres, tu verdad alineada y pacífica, y no aquello que temes perder. El secreto está en permitir que tu coherencia interna se vuelva tan sólida que las interacciones externas dejen de ser una fuente de validación y se conviertan en un campo neutro donde puedas moverte con integridad. Te aislaste buscando paz, pero te descubres con un zumbido constante de ansiedad silenciosa, un ruido de fondo que nunca se apaga. Si esto ocurre, el aislamiento no está cumpliendo su función sanadora. Estos son los signos de disonancia. Es el cuerpo físico, el campo de energía gritando por la interrupción del flujo de vida que tú mismo detuviste al cerrarte. El alma estaba hambrienta de sí misma, pero el cuerpo aún anhela el intercambio de energía que la conexión humana, en su estado más sano,
proporciona. Aquí encontramos un paradigma de dopamina que sorprende a muchos. Algunas personas, inconscientemente, usan el aislamiento como una fuente de dopamina basada en una autosuficiencia forzada. La sensación de no necesito a nadie o soy lo bastante fuerte solo genera una satisfacción momentánea de control, convirtiendo la soledad en una adicción inconsciente. Es una forma de controlar la vulnerabilidad, pero que pavimenta el camino hacia el adormecimiento emocional. El antídoto para ese aislamiento adictivo no es la búsqueda desesperada de recibir el afecto que falta, sino cultivar la empatía como puente de regreso al mundo. Inspirados por Daniel Goleman, entendemos que la capacidad de conectar con el otro comienza al reconocer su propia jornada. Tu nueva claridad, tu aprendizaje, no deben guardarse como un tesoro precioso, sino ofrecerse como un faro, sin expectativa de retorno inmediato. Cuando compartes tu comprensión con compasión, abres el canal de regreso al flujo, permitiendo que el mundo se acerque a ti desde un nuevo nivel de intercambio energético. La etapa más engañosa del camino solitario es aquella en la que el despertar se convierte en rigidez y el yo superior, que debería ser fluidez, se transforma en un nuevo tipo de ego. Es el punto crítico en el que uno se enamora de su propia iluminación percibida. Surge la peligrosa creencia de que has alcanzado un nivel en el que ya no tienes nada que aprender del mundo que aún lucha, de aquello que ahora consideras mediocridad. Esa postura crea la metáfora simbólica del jardín secreto, que en lugar de ser un refugio de cultivo, se convierte en una jaula dorada. Puedes sentirte seguro ahí dentro, intocado por las vibraciones bajas, pero la consecuencia es que nada entra y nada sale. El flujo de la vida, que es intercambio constante, ha sido interrumpido por tu autoexaltación. Has cambiado la prisión del miedo por la prisión de la vanidad espiritual. Existe una prueba simple que revela la verdad de tu postura. Eres capaz de escuchar críticas constructivas, aunque estén mal formuladas o sean duras, sin que tu frecuencia caiga de inmediato en la defensiva o en el resentimiento. La verdadera madurez espiritual no se demuestra en el silencio de la montaña, sino en tu capacidad de interactuar con quien aún no está iluminado, con quien sigue atrapado en las viejas formas, sin perder tu luz interior y sin necesidad de sentirte superior. Esa es la verdadera prueba, que tu paz interior sea inquebrantable, sin importar el escenario en el que te encuentres. Llegamos al punto de inflexión, al gran giro que disuelve el peso del aislamiento. Si te sientes exiliado, entiende que el aislamiento no es tu destino final, sino una etapa crucial de calibración. Tu objetivo ya no debe ser encontrar a tu nueva tribu, sino convertirte en el faro magnético que la atrae, revirtiendo el miedo a la pérdida que antes te paralizaba. El poder de atracción no nace de la desesperación por conectar, sino de la certeza de quién te has convertido, incluso estando solo. Esa transformación está alineada con las enseñanzas de Claudio Naranjo sobre la liberación del ser, donde la tiranía del yo, ese ego que gobierna desde la necesidad y el control, finalmente es reemplazada por la serenidad del ser que simplemente es. El aislamiento termina no cuando fuerzas tu salida, sino en el momento exacto en que la necesidad de ser validado por los demás es sustituida por la certeza profunda e inquebrantable de ser quien ya eres. Esa certeza interna crea un campo de fuerza que no repele, sino que atrae, porque es genuina y no depende de la carencia. Para iniciar esta salida con poder, y no desde la vieja fragilidad, es necesario realizar un movimiento concreto y aplicable: el ejercicio del límite. Se desarrolla en 3 pasos simples pero profundos: validar el dolor de la soledad, reconociendo el duelo por la etapa que terminó, sin juzgarlo; definir el límite energético, es decir, trazar la línea clara entre el respeto hacia tu esencia y aquello que drena tu vibración; dar un paso al frente, salir al mundo con tu nueva coherencia, enfocándote en tu intención práctica y no en la expectativa del resultado social. Es en ese movimiento consciente cuando el aislamiento deja de ser una prisión y se convierte en un portal de poder silencioso. Tu coherencia se vuelve magnética porque ya no busca aprobación, sino que emite verdad. Y en ese instante, sin esfuerzo,
La vida comienza a acercarte a las personas, experiencias y oportunidades que vibran en tu misma frecuencia. La neurociencia nos recuerda que el cerebro, con toda su plasticidad, solo se reprograma realmente cuando la nueva verdad interna se pone a prueba en el mundo exterior. El aislamiento ya cumplió su función de calibración, de redefinir tu frecuencia y de reestructurar tu interior. Ahora, el propósito final de este despertar es la acción en el mundo. Te preparaste en el silencio. Ahora es momento de manifestar esta nueva coherencia en la convivencia, porque es la acción la que consolida el cambio cerebral y vibracional. Ya no te estás escondiendo del mundo, te estás preparando para ser en el mundo desde un lugar de fuerza auténtica. La paz que tanto buscas no está en el refugio, sino en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres, sin importar el entorno en el que estés. Al final, la sanación no es un punto de llegada, sino un viaje sagrado de regreso a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Es recordar quién siempre fuiste, antes de que el mundo intentara moldearte y alterar tu energía. Si has llegado hasta aquí, reconoce algo esencial. La luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Sigue honrando tu camino, porque tu sanación es un faro para el universo y para todos aquellos que también buscan el camino de regreso a casa.